Sí, sí. Gracias. En principio agradecer a Demos por esta invitación tan amable y ponderar la trascendencia de los discursos tanto de la doctora Medina como del doctor Bovino. Y en realidad, uniendo la esencia de ambas disertaciones, es cierto, las personas que recurren al Poder Judicial son personas que están ya... Gracias. Las personas que recurren al Poder Judicial son personas que están ya bajo el desaliento de un problema o más problemas que solucionar. Y si entonces los jueces no tomamos conciencia de que el juicio es precisamente para solucionar esa afectación del bien jurídico y lo constituimos en una vía adicional de afectación, tanto más en el caso de los delitos de violencia sexual, entonces realmente el asunto sería muy grave. Y es que, hablando de la violencia sexual, es un asunto tan humano que paradójicamente ni siquiera las fieras salvajes someten a sus víctimas. Ni siquiera, porque las enamoran, por decir así, pero jamás someten a las víctimas. Sin embargo, el ser humano, el único ser consciente de toda la existencia, es la que somete de esa manera. Y es que, como usted lo ha indicado, doctor Bovino, el sistema de justicia, y también lo dijo la doctora Medina, tiene que ver con un asunto que no se limita solo a un asunto interinstitucional, sino también es un asunto de conciencia de toda la población que debe estar capacitada para poder hacer frente a ese tipo de problemas que no solo tienen que ver con la administración del juez. Porque, como algunas veces dijo el doctor Cornejo Chávez, que fue un juez acá en nuestro país, a veces no basta la ciencia del magistrado, por más que se dedique férvidamente al derecho, y tampoco basta a veces su misericordia, por más que desee ser justo, porque en la administración de justicia tiene que ver mucho la interacción de todas las personas que recurren al Poder Judicial con verdad o sin ella, y a veces afectan, como usted señaló, las decisiones judiciales. Es por eso que creo yo, y me permito sostener las palabras de un expresidente muy firme, José Luis Bustamante Rivero, de acá de Arequipa, que dijo, arequipeño también, pero no quiero hacer llegar en eso. Gracias. Él señaló que la crisis social, moral y jurídica que aflige no solo al Perú, no solo a Chile, no solo a Argentina, no es una crisis inherente de maldad a la especie humana, sino una crisis de justicia. Y por eso indicó que no basta proclamar en las leyes los principios generales del derecho, sino inocular en la conciencia de las personas, de todos los ciudadanos, los valores, los principios como un esencial ingrediente de todas las acciones sociales. Y entre esto está involucrada precisamente la justicia. Y sería tan importante a través de este evento poder hacer algo que quizás siempre lo he sostenido. Los medios de comunicación social pueden ayudar muchísimo, muchísimo, para que nuestra niñez, nuestro semillero, pueda crecer con la influencia de virtudes y valores que realmente se dispensen a través de sus acciones sociales. Y eso es trascendente, más allá todavía, no solo de agarrar las consecuencias, sino fundamentalmente a la prevención de la que habló la doctora Medina. Muchísimas gracias. No sé, lo de la crisis moral, o sea, yo no me hago cargo, o sea, yo me limito a tratar de no dañar a terceras personas, o sea, mi moral no está en juego ni tiene que ver con lo público. Me gusta hacer mi trabajo y ya no dañar a terceras personas y en la medida que lo posible ayudar al prójimo. Pero sí es cierto que el Poder Judicial porque uno espera muchas cosas del Ejecutivo o medidas políticas, todo, pero siempre, ¿cuál es el papel del Judicial? Digamos, estar ahí de última valla para proteger los derechos fundamentales. Entonces, cuando desde ese poder se emiten un mensaje tan terrible como hace poco en mi país, se le redujo a la mitad la pena porque las víctimas eran pobres. Dos niñas de 12 años violadas y básicamente, o sea, no lo dije en esos términos, pero faltó muy poco. O sea, pero porque las víctimas eran pobres, redujeron a la mitad. En otro caso, a un ingeniero, que fíjense, yo no sé el apellido, sé el ingeniero, porque ya la justicia penal lo catalogó como el ingeniero, lo que ya lo pone por encima del imputado común. El tribunal había violado a dos hijos de él, de 4 y 7 años. O sea, un hecho que yo no me gusta una pena muy alta, pero tampoco era para darle 2 años, ¿no? Y le habían puesto una pena bastante alta, como de no sé, 12 años o una cosa así. Y
714 firmas los vecinos y amigos, y partiendo del supuesto de que el inocente pidieron que cumpla la pena en el domicilio, o sea que no existe nuestro derecho. Y el tribunal le hizo lugar. ¿Junto a sus hijos? No, junto a los hijos del segundo matrimonio. Digamos, eso eran los hijos de la primera mujer, digamos, y para que pasaran el domicilio de la segunda mujer. Pero todo por el pedido de la persona. Pero el problema es que el tribunal partía del presupuesto de que era culpable, por eso lo condenó. Mientras que esta carta, más allá de relevancia legal, partía del presupuesto que era inocente. Y por supuesto que si no hubiera sido inocente, y ingeniero, todo eso jamás hubiera pasado. O sea, que esto pasa todos los días y pasan esas barbaridades. Y ese juez nadie hizo su político, nadie lo destituyó. Y debe ganar, no sé, como si dijera, $12.000 de sueldo. O sea, lo que gana es lo de menos, digamos. No, los jueces que hicieron eso, nadie lo sancionó, ni hicieron un sumario, ni nada de eso. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Bovino o para la doctora Medina? Bueno, doctor, yo tengo una preocupación. El problema de la cultura, el problema cultural. No habla de Lima, yo vengo de provincia, pero eso se expresa. Y si usted puso el ejemplo de que cómo el abogado preguntaba y nosotros lo permitimos, es porque nosotros queremos permitirlo, porque tenemos prejuicios que quieren esa información más allá del caso concreto, ¿no es cierto? Y no es que sea una mala técnica o no se sepa conducir la litigación oral, sino que esa información es la que quieren, ¿no es cierto? Para ver mecanismos que permita evadir o salir una salida diferente a lo justo. Y eso hay que hacerlo así, de autocríticos. Y decía el problema cultural en términos a lo que usted planteó del delito conyugal que se viene manifestando en la Sierra Andina, en la Sierra Sur. Eso es latente, y el problema cultural no solamente es un problema de solución de justicia, de cuánto más eficientes somos en administrar justicia. El problema son los patrones culturales como bien formados. Y a veces esas son de broma, como acá lo tratan así. Más me pegas, más te quiero, y eso es realidad. ¿No es cierto? Si usted se pone a defender a una pareja que pelea, termina que los dos terminan dentro al defensor. Entonces, son patrones que se manifiestan. Y eso tiene que ver mucha relación con los problemas socioeconómicos que se expresan y que van generando patrones culturales, que hay veces ni las mejores técnicas de justicia ni las grandes modificaciones solucionan el problema. Entonces, viene aquí la pregunta que siempre nos hemos venido planteando y muchas veces la judicatura ha ido evadiendo. En nuestro país hay penas y penas y más penas, entonces ya ahorita van a poner doble cadena perpetua, o triple, 4, ¿no? Porque así lo pide mucha gente que cree que los problemas se resuelven por el lado de la pena, cuando eso es hasta puede ser hasta secundario, porque hay otros problemas que señalan, que se manifiestan, ¿no es cierto? Al extremo que si ha habido una modificación de penas, ha habido un plenario judicial, sin embargo los que aplicaban las penas todavía tienen gente que con este nuevo criterio ya hubieran salido, pero siguen presos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto importancia considera usted que tienen los problemas culturales, ¿no es cierto?, que son trasladados a veces, en algunos casos, mediante prejuicios a todos los actores jurídicos y que hacen que tergiversan estas formas de interrogación, de actuación, que tergiversan, ¿no? Que esta forma de actuación, de litigación que hacemos y que nos lleva necesariamente a no una pena justa, sino más o menos una pena que satisfaga socialmente las cosas. Mira, yo creo que a nadie se le ocurriría pensar que el derecho y la justicia va a solucionar el problema de la cultura. El problema de los derechos humanos es un problema que no es esencialmente jurídico, es un problema básicamente cultural que tiene que ver con todo lo que tú estás hablando. Pero lo que ustedes deben pensar es qué puedo hacer yo como juez dentro de las funciones que yo tengo. Y yo diría que la actitud del juez tiene una enorme importancia, porque si un juez no permite este tipo de preguntas como las que estaba mostrando el doctor Bovino,
si no lo permite y si lo hace público, su no permisibilidad de ese tipo de preguntas, eso es disuasivo, pero además es preparatorio ya para la víctima. Son formas de empezar a reparar a una víctima. La verdad es que efectivamente en la Corte Interamericana nosotros siempre tenemos una reunión previa, antes de la audiencia. Y en esa reunión previa uno puede prever las cosas que van a pasar y decirles, mire, yo no voy a tolerar esto. Ahora, hay jueces y hay presidentes de la audiencia, de la Corte, que después tratan de ser menos drásticos. Yo ya le eché la capa al toro, como se dice, hay un refrán que dice, le eché la capa al toro. Es decir, me da lo mismo, que se molesten conmigo, que no se molesten, cuando yo encuentro algo justo lo digo. Yo una vez paré una sesión de la Corte, no porque un abogado estuviera haciendo una pregunta mala, sino un juez ad hoc. Y terminó de hacer la pregunta y yo digo, suspenda la sesión. Y salí para afuera y le digo, si puede usted, no espere que se conteste esa pregunta y no quiero que haga ninguna pregunta más de ese tipo. Porque entonces yo me voy a ver obligada a tomar una acción más grande. Y eso ayudó al proceso regular, pues. Porque efectivamente estaba preguntando, esto no era una cosa de mujeres, pero le estaba preguntando a una persona cuáles eran sus hábitos privados, no sé qué quería dejar mal parado a la víctima en un caso de tortura. ¿Qué tenía que ver? Era absolutamente impertinente. Era completamente impertinente lo que le estaba preguntando, si pagaba impuestos, si no pagaba impuestos, bueno, y se acabó nomás, se acabó. O sea, la actitud del juez es vital para el debido proceso y para un comienzo de poner fin a estas prácticas. No va a ser más que un comienzo. Y si se llega a hacer la pregunta, uno no solo le dice, mira, acepto la objeción que está haciendo la otra parte, sino que no solo la acepto, sino que digo que este tipo de preguntas no las permitiré en esta Corte, nunca más. En este juicio, nunca más. O sea, hay que ser muy drástico como juez, porque uno tiene que resguardar la imparcialidad, tiene que resguardar la relevancia de las pruebas, tiene que guardar todo lo que tiene que guardar para que haya un debido proceso y haya una sentencia que más o menos se ajuste. Y ese tipo de cosas son tan importantes como cuántos años de cárcel le van a dar finalmente, porque los años de cárcel en realidad yo también pienso que me importan mucho, no son tan disuasivos, pero es este tipo de cosas. Y esto, por eso es que es tan importante el debido proceso, porque si uno se atiene a las reglas sin discriminación para nadie, eso se permea, eso se transmite. Se empieza a decir, bueno, frente a este juez yo tengo que tener cuidado porque esto no me lo van a permitir, ¿no? Voy a quedar mal yo y va a quedar mal mi cliente. Esa es la importancia del juez y del debido proceso. Ustedes no pueden hacer todo, pero sí pueden hacer algo. Y ese algo es lo que ustedes tienen que aprender. Y además que solo de esa manera se pueden ganar el respeto no solo de los abogados, sino de las personas y hacer honor a su cargo, que aunque tiene muchas obligaciones legales y constitucionales. Pero volviendo a esto de la reunión, es muy importante en varios contextos. Primero, por ejemplo, cuando van a pasar por un cambio de código, segundo, como pasa sucede en la Argentina, que el juzgado está al lado, parece que tiene un código distinto porque aplica todas prácticas. Entonces no tiene nada de malo que se aclaren, no cuando uno va por el chico natural que lleva la causa, con un chico de 18 años que no siquiera empezó abogacía, él es el que decide en la causa de uno, el chico natural no es el juez natural, sino que tener una reunión con el juez, con toda la parte donde se aclaren las pautas de cómo va a ser el juicio. Eso creo que sirve en todos los casos, para eliminar, digamos, esta diferencia de interpretación, porque a veces me dicen, pero doctor, el código, no sé qué, discúlpeme, el juzgado acá al lado dice otra cosa. Así funciona. Y también es importante el momento en el que, si bien no hay un cambio legislativo, por ejemplo, aparece una sentencia plenaria que va a generar, que tiene que generar, digamos, distintas maneras de trabajar de ustedes. Entonces sería bueno para las partes, porque además si las partes sabemos a qué atenernos, reglas claras no se van a aplicar.
todos tenemos derecho a que se reglas claras, no solo la acusación, sino también la defensa. Y a usted le va a generar mucho menos problemas porque van a tener que estar, van a tener un proceso un poco más tranquilo y no que estén las partes peleadas al objeto, pues no entienden muy bien cuáles son las reglas que ustedes van a aplicar. Vamos a dar una última pregunta porque tenemos que pasar al almuerzo, si lo hubiera. Y si no, también después del almuerzo van a haber espacios ya más participativos en donde van a poder hacer todas las preguntas. No, estaba esperando que algún magistrado o magistrada de repente quisiera mostrar, pero si no, yo aprovecho la oportunidad porque realmente creo que es un lujo. Yo estaba pensando, a modo de reflexión, cómo es que podíamos transferir lo que estábamos escuchando a una realidad como la peruana, ¿no? Donde efectivamente se hacen este tipo de preguntas, pero por ejemplo, donde, y eso los magistrados y magistradas que me acompañan saben, el tema del patrocinio a víctimas es bastante, o sea, no es que hayan dos abogados que estén peleándose los argumentos, ¿no? Muchas veces las víctimas de violencia sexual, como no tienen derecho a asesoría jurídica, simplemente no tienen abogados. Y es en el marco del juicio, ya sea en la responsabilidad del juez, o muchas veces el asistente judicial, que es el que hace el interrogatorio, más allá de que el juez lo firme, ¿no? Donde se cuelan este tipo de preguntas, y que es en ese sentido importante como monitorear desde la judicatura, ¿no? Y yo más bien quería compartir con el doctor Bovino también otra cosa que yo creo que ya más como litigante me ha pasado, que tiene que ver con el tema de las preguntas que se hacen más allá del pasado sexual, que también se hace referencia, o sea, existen todavía casos de ese tipo, acerca de la exactitud del relato de los hechos, ¿no? Entonces, en un sistema donde no se ha limitado la cantidad de declaraciones que tienen que darse, salvo para niños y niñas y adolescentes, ¿no? Me da la impresión que muchas veces lo que pasa es que se le hace declarar varias veces a la víctima para encontrar las contradicciones. Y se encuentran contradicciones como de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, para situaciones de violencia sexual incestuosa que son de mucho tiempo, ¿y cuándo fue la primera vez? No sé, pues el 13 de agosto de 1995, o sea, no sé, nadie se acuerda exactamente qué hizo en la fecha exacta de ese año, ¿no? Y de repente ante la fiscalía dice otra fecha y ante el juzgado otra. Entonces uno llega a la conclusión, se contradice, entonces está mintiendo, ¿no? O cosas como exactamente, yo siempre menciono las preguntas como ¿cuántas penetraciones hubieron? ¿No? Entonces, son preguntas que se dan en el marco para, yo creo, además de avasallar todo lo que significa intimidad, además no tienen mucho sentido, pero además son difíciles de contestar y además buscan la contradicción entre las diferentes respuestas, que yo creo que es como se van colando en los procesos también, formas como para identificar las contradicciones para que ese testimonio nos sirva, porque en el fondo lo que tenemos es una desconfianza de la persona que está denunciando, ¿no? O sea, digamos, más o menos. Por ejemplo, el Código de Procesal Penal de Costa Rica, el nuevo, que es bastante viejo, o sea, del 88, prevé toda una serie de reglas referidas a este tipo de delitos, y una de ellas es que se realicen toda la diligencia en uno o dos actos a lo sumo, digamos, la cuestión de peritaje médico y psicológico y también las declaraciones. O sea, que a la mujer se la moleste, digamos, una sola vez, una atención más, una más. En cuanto a las contradicciones, digamos, a mí los testigos que declaran siempre exactamente igual me llaman a la desconfianza, digamos, porque están más preparados que digamos, en la declaración en sede judicial tiene cualquier cosa menos algo espontáneo, más para hablar de una cosa de esta. Si uno entra en un juez y lo amenaza, porque lo va a meter preso no sé cuántos años y miente. Le dicen en Argentina, por ejemplo, le pregunta al fiscal que está ahí y le pregunta al juez que está allá. O sea, es toda antinatura. Uno está sentado en una sillita ahí abajo y tiene tres jueces con una cruz así, de madera mucho más alto, que lo miran de arriba y le dicen así, lo retan. Cualquier cosa menos espontáneo, o sea, es normal que la víctima se ponga nerviosa, aparte de estar rememorando un hecho que fue bastante traumático. Yo tuve un caso en el que representé como acusador particular, no era mi sobrina, en realidad era prima, hermana de una sobrina mía,
pero que se había criado, yo le trataba, me decía tío, yo le trataba con el verso del tío, entre dejar ver un montón de cosas que no, digamos, que no, normalmente no te dejan ver. Pero lo que yo sí le dije es que cuando declares no digas que yo soy tu tío, porque no soy tu tío, es tu tío acá son los amigos de los padres de los niños, pero no soy tío biológico. Claramente ella se equivocó en un momento, me había contado relatos 1000 veces bien, y había ocurrido el hecho entre una estación de subterráneo y otra, o sea, el tren eléctrico, el subterráneo. El muchacho, que era un chico joven, primero había querido abusar de una chica un poco más grande de edad, como 30 años, y la chica con el codazo lo sacó, se dio cuenta. Y mi sobrina, que es de provincia, y en esa época era bastante, tenía 18 años, pensaba que que estaba teniendo contacto con ella de contenido sexual, sino que la molestaba mucho porque no le dejaba lugar. Hasta que se dio cuenta y vio que el muchacho estaba masturbando con su pene afuera y bueno, terminó en el pantalón de su atrás. Cuando contó el relato, se equivocó de estación y habló de 2 estaciones que estaban como 20 minutos uno del otro. Sin embargo, el tribunal, el juez, se percató de que había cometido un error que en realidad no era muy relevante. O sea, lo que era relevante era si había identificado al chico y lo había seguido y lo corrió hasta que lo detuvieron, o sea que no se lo pudo escapar, a decir que lo pudo confundir. Y el relato era, digamos, la otra persona, digamos, la otra mujer que no conocía a mi sobrina, también lo había identificado, también había contado el mismo comportamiento, y que el relato era absolutamente consistente, solo que había un error, y a mi juicio eso lo hace más creíble que lo menos creíble. Porque si una persona va a mentir, se va a memorizar de estación a estación, y ella se veía claramente que estaba muy nerviosa, una chica de 18 años, y en ese caso el tribunal actuó muy bien, no solo, digamos, no le permitió al defensor, digamos, hablar cuando al final se vio en problemas, digamos, habló de que los hombres no se pueden contener con el subte que se mueve y no sé qué cosa, y directamente nadie, ni el fiscal ni yo le contestamos ese argumento porque el tribunal cuando dictó sentencia estuvo muy bien, la trató muy bien todo el tiempo a ella y además anotó de algo que yo había dicho en el relato, me había quejado del trato que le había dado la jueza de instrucción y lo anotó en la sentencia, cosa que no era objeto del proceso, pero a mi juicio lo hizo bien en el sentido de llamar la atención de que una jueza mujer hubiera hecho lo que le hizo a mi sobrina, el peritaje de fabuladora y la manera en que le interrogaron, el testimonio que la chica le interrogó cuando le dijo que no, pero te penetraron, le dice, no si hubiera sido que estaba denunciando cualquier cosa. Y eso, por ejemplo, me pareció muy bueno, que tienen un juicio de un tribunal oral que no solo la trató muy bien, sino que además dejó constancia del maltrato que había sufrido en la etapa de instrucción. Pero sí tienen, como dice la doctora, tiene muchísimo que hacer. Y hay que empezar.